Hola, muchísimas gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Cardiología de Cardiolili en este módulo de anticoagulación. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro, soy médico vascular y médico internista. Tengo una maestría en tratamiento anticoagulante y actualmente presido la Asociación Colombiana de Medicina Vascular y soy directora del Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y en esta parte de este módulo, con el honor de compartir con mis compañeros esta tarde, vamos a hablar de anticoagulación en enfermedad tromboembólica en poblaciones especiales. Y es que cuando nosotros hablamos de poblaciones especiales en fibrilación auricular, pues a veces las cosas se hacen un poco más sencillas, ya sabemos muy bien cómo manejarlo en falla renal, cómo manejarlo en situaciones especiales de compromiso de la función hepática, pero cuando nos enfrentamos a estos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y condiciones especiales como pacientes muy ancianos, pacientes en falla renal, pacientes obesos o mujeres, pues empezamos a hacernos varias preguntas con respecto a la seguridad y la eficacia de los anticoagulantes, la necesidad del ajuste de dosis y, por supuesto, la duración del tratamiento. Entonces, esta realmente es la misma enfermedad en diferentes pacientes y tenemos que tener en cuenta que aquí ya tenemos una enfermedad establecida. Estamos tratando a los pacientes realmente de un trombo que ya está formado. Cuando los tratamos en fibrilación auricular, estamos tratando es de prevenir que se formen trombos que vayan a ser embolia sistémica, accidente cerebrovascular o trombosis arterial periférica. Pero cuando estamos tratando a los pacientes con ETB, pues ya tenemos una carga trombótica establecida. Entonces, las condiciones clínicas son distintas, las dosis son diferentes, los momentos de la enfermedad son distintos y es muy importante en estas condiciones especiales tomar buenas decisiones para evitar que estos pacientes, por supuesto, recurran, teniendo en cuenta que esta es la tercera muerte, la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo. Entonces, tenemos estos ejemplos. Les voy a traer tres ejemplos grandes a esta señora, la señora Luisa, una paciente con una trombosis femoral extensa, 85 años, una fractura de cadera de manejo quirúrgico que no recibió adecuada tromboprofilaxis. A Felipe, un paciente de 54 años hospitalizado por prostatitis con una obesidad con 38 de índice de masa corporal. Y a Adriana, una paciente de 30 años de edad con una trombosis venosa profunda proximal y una embolia pulmonar con metrorragia y anemia por anticonceptivos orales combinados y obviamente con un evento trombótico asociado al uso de estos anticonceptivos orales combinados y las decisiones de anticoagulación de estos pacientes. Entonces vamos a empezar con Luisa, esta paciente anciana de 85 años, muy comórbida, como muchos de nuestros pacientes, hipertensa, con dislipidemia, con una falla renal estadio 4, hipotiroidea, con peso de 78 kilos, un IMC de 28 y una depuración de creatinina calculada por Cochrane de 28 mililitros minuto. Recuerden que la enfermedad tromboembólica venosa es muy frecuente en los pacientes ancianos. La edad es un marcador de riesgo. Aumenta el factor 8, aumenta el fibrinógeno, disminuye el plasminógeno tisular, disminuye la fibrinólisis y esto incrementa el riesgo trombótico en estos pacientes mayores. Entonces, tenemos una paciente de 85 años con enfermedad renal, con una trombosis venosa profunda proximal que tenemos que tratar. Recuerden, como les mencioné anteriormente, que tenemos 4 a 6 veces más frecuencia de enfermedad tromboembólica en pacientes mayores de 70 años y el riesgo de enfermedad tromboembólica se dobla en cada década que pasa. Y por supuesto, la mortalidad está asociada a este incremento de la edad. Miren, por ejemplo, que en pacientes, esto es un pantallazo del registro Riete, miren que entre 36 y 60 años los pacientes tienen una mortalidad del 3,2% y cuando nos enfrentamos a estos pacientes mayores de 81 años, el riesgo de mortalidad asociado, por supuesto, a embolia pulmonar puede ser cercano al 9,36%. Entonces, vemos que realmente la relación con la edad y la mortalidad es importante y se presentan estos grandes dilemas que es, bueno, tengo este paciente frágil con falla renal, ¿lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Y es que el riesgo combinado de la edad y la falla renal, pues hacen que nuestros pacientes estén en esa dificultad, en esa balanza de cómo combino ese riesgo trombótico con el riesgo de sangrado. Entonces, ese riesgo trombótico que está dado por esa morbilidad, por la falla renal, por la inmovilidad, por la farmacia, y el riesgo de sangrado que está dado por la declinación cognitiva, la fragilidad,
la alteración funcional, obviamente el riesgo de caídas de estos pacientes y por supuesto también la presencia de la falla renal. Entonces, esto nos pone en esa dicotomía de tomar decisiones en el caso de estos pacientes, porque adicionalmente vemos que estos pacientes frágiles, mayores de 75 años, con depuraciones de creatinina comprometidas y con pesos menores de 50 kilos, que era la definición de fragilidad en la población del estudio Riete, tienen un mayor riesgo de recurrencia tanto en tromboembolia venosa como en tromboembolismo pulmonar y desafortunadamente también tienen un mayor riesgo de sangrado. Entonces, al igual que en fibrilación auricular, nos enfrentamos a esta disyuntiva de esos beneficios que yo le estoy generando a mi paciente en términos de reducción de riesgo de recurrencia y por supuesto de muerte asociada al evento trombótico y por el otro lado de la balanza el riesgo de sangrado que nos pone definitivamente a pensar. Entonces recordemos que para enfermedad tromboembólica venosa en falla renal las cosas son completamente diferentes a como lo son en fibrilación auricular. Recuerden que tenemos tres momentos de anticoagulación en los eventos tromboembólicos venosos. Un primer momento, la fase aguda, más o menos los primeros 7 a 10 días, un evento a largo plazo que va hasta los 30, desde esos primeros 7 días hasta más o menos los 3 meses y incluso hasta 6 meses en algunos que lo decidamos extender, y luego el tratamiento extendido. Entonces, vemos que esa dosis apropiada para enfermedad tromboembólica venosa en falla renal no depende realmente de la depuración de creatinina, como sí pasa en fibrilación auricular, sino depende de ese momento en el cual estemos anticoagulando a este paciente. Recordemos que la dosis de apixaban son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas hasta que ustedes decidan terminar la fase a largo plazo. Riva 15 cada 12 por 21 días, seguido de 20 miligramos al día. Daviga 3 a 7 días de heparina de bajo peso molecular, seguido de 150 miligramos cada 12 horas. Y el edoxaban, que próximamente seguramente lo tendremos en Colombia, 60 miligramos al día y esto también viene precedido de heparinas de bajo peso molecular. En el caso de falla renal moderada, con de 30 a 50 mililitros minuto de depuración calculada por Cochrane, el único que se ajusta es el edoxaban, y en caso de falla renal severa, con menos de 30 mililitros minuto, está contraindicado el uso de dabigatran y definitivamente la decisión pues tiene una tendencia a escoger a la apixaban, pero si vamos a escoger riva o edoxaban, pues tendremos que evaluar muy bien las características y el riesgo de sangrado de estos pacientes para tomar decisiones. Por debajo de 15 mililitros minuto hay pocos estudios, algunos estudios observacionales con apixaban y en algunas recomendaciones el uso de warfarina muy monitorizada, y definitivamente no hay cabida para las heparinas de bajo peso molecular en este escenario de los pacientes con falla renal en hemodiálisis, porque esta pues es un medicamento esencialmente de excreción renal. Con respecto a la obesidad, pues tenemos a este paciente, a Felipe, este paciente de 128 kilos, un IMC de 41, la hospitalización reciente pues, como comorbilidad y una embolia pulmonar segmentaria. Recuerden que la obesidad pues, es un factor de riesgo importantísimo para tromboembolia venosa y la hospitalización es otro factor. Entonces, pues esta es la principal causa de muerte prevenible en el hospital y está en nuestras manos hacer adecuada tromboprofilaxis, pero a veces nos quedamos cortos y estos pacientes presentan eventos trombóticos asociados. Y es que la obesidad definitivamente tiene una relación directa con el riesgo de tromboembolismo venoso, aumentan los niveles de factor 7, aumentan los niveles de factor tisular, aumentan los niveles de protrombina, aumentan los niveles de fibrinógeno y disminuyen los niveles de plasminógeno tisular, con lo cual se reduce de una manera importantísima la fibrinolisis y esto incrementa el riesgo tromboembólico. No teníamos recomendaciones en pacientes con índices de masa corporal de más de 40, no habían sido incluidos en los estudios pivotales, teníamos en algunos escenarios, especialmente en los estudios de apixaban y de dabigatran a los pacientes de más de 100 kilos, pero definitivamente no había recomendaciones. Sin embargo, la necesidad del incremento del riesgo y, por supuesto, estos pacientes que en muchos casos son llevados a cirugía, por ejemplo, a cirugía bariátrica, o que son llevados a procedimientos, pues presentaban eventos tromboembólicos y no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces, tenemos esta nueva guía que pues son las recomendaciones de ISTH que salieron el año pasado para pacientes obesos, en los cuales se resuelven muchas de las dudas relacionadas con el uso de los anticoagulantes orales directos en los pacientes con obesidad.
Esto, pues puntualmente en tromboembolismo venoso, en fibrilación auricular, las recomendaciones son muy similares. Recordemos que por debajo de 40 de IMC o de pesos menores de 120 kilos, podemos usar cualquiera de los anticoagulantes orales directos, no tenemos ninguna contraindicación para hacerlo, pero en pacientes con más de 40 de índice de masa corporal o más de 120 kilos, definitivamente la evidencia soporta el uso de rivaroxaban y apixaban, definitivamente no el uso ni dabigatran, ni edoxaban, ni betrixaban. Podemos utilizar también antagonistas de la vitamina K, heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux. Recordemos que por encima de 100 kilos la dosis de fondaparinux es de 10 miligramos y por debajo hasta 50 kilos la dosis es de 7,5 miligramos en el evento agudo. Es muy importante que no es necesaria la monitorización rutinaria de los niveles de anticoagulantes orales directos y que no disponemos de estos medicamentos en nuestra práctica clínica diaria. Y en el caso de pacientes que tengan eventos trombóticos agudos, especialmente asociados a la cirugía bariátrica, no debemos utilizar los anticoagulantes orales directos en el primer mes post cirugía bariátrica, pero es muy importante que después pues los utilicemos teniendo en cuenta su absorción. Y ya para terminar, y es muy importante tenerlo en cuenta, tenemos a Adriana, esta paciente de 30 años de edad con una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar asociada al uso de anticonceptivos orales combinados que le pusieron por una metrorragia y una anemia. Esta paciente, pues definitivamente nos hace preguntarnos si hay importancia del género en enfermedad tromboembólica venosa y definitivamente el género sí que importa para tomar decisiones sobre anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa. Hemos visto que tenemos una incidencia importante de sangrado uterino anormal en pacientes que usan anticoagulantes orales, especialmente rivaroxaban y edoxaban. Tenemos una reducción del sangrado que es importantísima con dabigatran y con apixaban. Incluso en el caso de rivaroxaban es muchísimo más alta el riesgo de sangrado uterino anormal comparado contra warfarina. Tenemos estudios que muestran esta evidencia y pues por supuesto las pacientes con enfermedad tromboembólica venosa son más jóvenes que las mujeres con fibrilación auricular que requieren anticoagulación. Entonces este es el escenario en donde más se ha estudiado la incidencia en sangrado uterino anormal y vemos que definitivamente rivaroxaban en estos estudios observacionales produce una mayor incidencia de sangrado menstrual prolongado, atención médica por sangrado anormal, intervenciones médicas o quirúrgicas asociadas al sangrado uterino y necesidad de modificación al tratamiento anticoagulante e incluso abandono de la terapia anticoagulante por esta incidencia incrementada de riesgo de sangrado uterino. Incluso la Sociedad Americana de Hematología nos lo muestra de una manera gráfica en este esquema. Miren cómo nos pone la incidencia del sangrado con warfarina, con rivaroxaban y con apixaban después de 6 meses del inicio de la terapia anticoagulante en estos pacientes. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto cuando tomamos las decisiones de anticoagular a las mujeres con enfermedad tromboembólica venosa y si tienen antecedente precisamente del uso de anticonceptivos para prevenir el sangrado uterino anormal. Y esto fue lo que les indujo el evento tromboembólico, pues lo vamos a poner rivaroxaban y en la siguiente menstruación pues van a presentar un sangrado excesivo que incluso las puede llevar a hospitalizarse y a requerir transfusiones. Entonces es muy importante que en mujeres con estos antecedentes, con endometriosis, con miomas muy grandes, nosotros evitemos el uso de rivaroxaban y en estos escenarios prefiramos el uso de dabigatran o apixaban. No olvidemos la dosis de los anticoagulantes, se las mencioné al principio, dosis apropiada según la fase, RIVA 15 cada 12 por 21 días en la fase aguda, 20 miligramos al día en el largo plazo entre 3 a 6 meses y en la terapia extendida se dejarán 10 miligramos. En el caso de apixaban, 10 miligramos cada 12 por 7 días, 5 miligramos cada 12 en el largo plazo y 2,5 cada 12 después de los primeros 6 meses de tratamiento. Daviga, 3 a 5 días de parinas de bajo peso molecular, seguidas de 150 miligramos cada 12 y en la terapia extendida 150 miligramos cada 12. No tenemos estudios con dabigatran en extendido a dosis reducida, si bien tenemos de dabigatran en extendido tanto contra placebo como contra warfarina.
Y edoxaban, que no tiene estudios en extendidos, son 3 a 5 días de heparina de bajo peso molecular en la fase aguda, seguidos de 60 miligramos al día, y en terapia extendida, pues tendríamos que dejarlos con 60 miligramos al día. Recordemos que en las guías la terapia extendida está recomendada con los anticoagulantes a dosis reducida, por lo tanto, el escenario de usar rivaroxaban o apixaban será de elección en el momento en el que nosotros consideremos que nuestro paciente tiene un alto riesgo de recurrencia y debe recibir la terapia extendida con los anticoagulantes. Y mis mensajes ya para llevar a casa, súper importante que logremos identificar el tipo de evento tromboembólico y la severidad del mismo. Realicemos el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa de acuerdo a la fase o al momento de la anticoagulación de nuestros pacientes. Categorizar el riesgo de recurrencia, sangrado y preferencias del paciente, por supuesto teniendo en cuenta estos pacientes que tienen condiciones especiales que hacen que nosotros debamos escoger uno u otro anticoagulante para generar el beneficio sobre su medicamento, y no olvidar nuestra misiva en cualquier escenario de anticoagulación: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, y en el caso de la anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa, por el tiempo adecuado. Dejar a un paciente anticoagulado por un tiempo innecesariamente largo es igual de riesgoso que no anticoagularlo por el tiempo suficiente. En el caso de la fibrilación auricular, estos pacientes deben estar anticoagulados para siempre, pero en el caso de los eventos tromboembólicos depende muy de cerca del riesgo de sangrado, y por supuesto la decisión la debemos tomar por nunca antes de los primeros 3 meses de tratamiento. Aquí les dejo este QR, lo pueden escanear, es el MOOC de anticoagulación, un curso de anticoagulación que hicimos junto con la Universidad de los Andes y Coursera, para que ustedes cuenten con recursos que les pueden servir en su práctica clínica diaria para la anticoagulación correcta y segura de sus pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Yo quedo muy atenta a la sección de las preguntas. Este es mi correo electrónico para lo que puedan necesitar, y siempre estamos con los brazos abiertos para recibirlos en nuestro Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el primer centro acreditado por la Joint Commission International en el mundo. Muchísimas gracias por su atención, y muchísimas gracias a Cardo Lili y a Juan Esteban por la invitación. Un abrazo muy grande.